A un año del horror, lo marcábamos, veíamos imágenes en ese resumen recientemente que mostraba, ¿no?, todas las situaciones que se fueron viviendo y todo lo que significa desde lo económico, desde lo político en el mundo, todas las derivaciones que tiene este conflicto bélico, invasión, dependiendo, ¿no?, de un lado donde uno se ponga, la utilización de palabras. Rusia nunca habla de guerra, de invasión, sino de actividades o de acciones militares, mientras tanto que en Ucrania y de gran parte del occidente se entiende como una invasión al territorio ucraniano. Desde Argentina, en algún momento, en el comienzo, recuerden ustedes, de aquellas maniobras, se fue con una postura no tan clara. Después se corrigió rápidamente y hace algunas horas nada más, Argentina reitera su condena y la invasión a Rusia y reclama el cese de hostilidades. Emilio Ordóñez, analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo va, Emilio? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien. Bueno, era de esperar, ¿no?, que se confirme esta posición. Digo, a un año de la guerra lo hizo el gobierno nacional. Sí, era esperable, es una posición que viene llevando, como vos bien decís, no estaba tan clara la posición política en un principio, se fue depurando, se fue delineando con el tiempo. El presidente Alberto Fernández ha planteado la necesidad de detener la guerra en varios foros, en el G7, en el G20, en la cumbre de Bali a mediados del año pasado, ha planteado claramente Argentina la necesidad de detener la guerra por las consecuencias humanitarias y económicas que están llevando a la posibilidad de una recesión mundial el año que viene, si bien comienzan a haber pronósticos más optimistas al respecto, pero hay un peligro de recesión mundial el año que viene debido en particular a esta guerra. Lo que pasó ayer en Naciones Unidas, básicamente con la votación de la Asamblea General, 141 votos a favor de que Rusia detenga su invasión a Ucrania, 7 en contra, 32 abstenciones, lo que está marcando es que hay un consenso mundial muy importante, planteado en el organismo más importante en cuanto determina la opinión internacional sobre los temas más importantes. Está claro que Rusia, por lo menos en el ámbito de la Asamblea General, se encuentra tal vez mucho más aislado de lo que lo estaba el año pasado, lo que no implica necesariamente que Rusia esté aislado a nivel internacional, sino que hay un consenso claro en que por lo menos los argumentos de Rusia, justificando la invasión a Ucrania, justificando las medidas de seguridad sobre todo, no han calado en la opinión pública internacional, y está claro que como invasor paga las consecuencias en este foro. Ciertamente Argentina se pliega a esta opinión. Rechazo, repito, es una opinión que venía dándose ya desde mediados del año pasado, por lo menos. Emilio, y sin embargo, bueno, lo vemos ahí en pantalla, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que continúa marcando, incluso rompiendo un tratado con Estados Unidos, y el temor, ¿no?, de recrudecer no solamente esta situación bélica, sino también en el mundo, con la amenaza nuclear y demás. Mira, hay dos cuestiones allí. La primera es que es cierto, se rompe el último tratado que servía como límite al desarrollo de ojivas nucleares tácticas. Estamos hablando del New START 2, que reemplazó a otros 3 tratados firmados, 2 de ellos muy poquito después de la implosión de la Unión Soviética, que llevó a la formación de Rusia como Estado actual y que es el Estado sucesor de la Unión Soviética, pero también otros tratados de mediados de la primera década de este siglo. En términos concretos, hace 6 meses que ese tratado estaba por lo menos en discusión si estaba vigente. Vigente formalmente estaba. Claro. El reclamo es que Rusia, debido a la guerra de Ucrania, no estaba cumpliendo con uno de los 2 pilares de este tratado. El primer pilar es la limitación de armas de ojivas nucleares, a 1.550 cada uno, Estados Unidos y Rusia. El segundo pilar es el sistema de verificaciones mutuas. Cada potencia debe poder verificar si se está cumpliendo el tratado in situ, y esto Rusia no lo estaría cumpliendo hace 6 meses debido, obviamente, a la situación bélica en Ucrania. Y entonces, esto nos deja con la pregunta, ¿qué es lo que se viene ahora?
Por el momento, las potencias han hecho dos cosas, entre muchas otras. La primera es contener los aprestos bélicos, el escenario, el teatro de operaciones bélicos en territorio ucraniano. Esto es primero y principal. No se ha extendido la guerra materialmente a otros sectores, a otros puntos, si bien la guerra en cuanto a sus consecuencias inmediatas sí se ha extendido, como lo podemos ver con el proyecto de ampliación de la OTAN hacia Suecia y Finlandia, lo cual lleva las consecuencias al norte de Europa, y lo segundo, los aprestos o los movimientos que estamos todos prestando atención en Moldavia, un país limítrofe con Ucrania. Pero la guerra se mantiene encapsulada ahí. Lo segundo que ha sucedido es han mantenido el nivel de amenazas en un nivel, valga redundancia, en un punto tal en que la posibilidad del uso de armas nucleares se ha hecho improbable, no imposible, improbable. Acá está la preocupación. En este contexto, que Rusia haya suspendido el New START 2, no se fue del tratado, lo suspendió su participación, abre la puerta a un escenario preocupante de ensayos nucleares y de una política, de una carrera armamentística que nos retrotrae a los peores tiempos de la Guerra Fría, seguramente. Bueno, a un año, Emilio, esperemos que esto cambie, que el contexto absolutamente sea distinto. Uno, desde la distancia y escuchando a ustedes, que son los especialistas que nos traen estas novedades, como que los ve cada vez más lejanos, ¿no? Pero ojalá que haya un golpe de timón y que todo esto vuelva a tener paz y que sea dentro del marco del diálogo fundamentalmente, ¿no? Así es, no se ve, comparto tu pesimismo. No veo yo tampoco un escenario a corto plazo y a mediano en el cual ni Estados Unidos ni Rusia, juntos o separadamente, puedan sentarse a discutir. Es mucho más amplio inclusive que la retirada de Ucrania por parte de Rusia, que es lo que pide Ucrania obviamente. Se trata de cuestiones territoriales ucranianas, se trata del esquema de seguridad europeo. No olvidemos que el argumento último antes de la invasión fue la falta de acuerdo tanto por parte de Estados Unidos, Europa y de Rusia de sentarse a redefinir el entorno de seguridad europeo. Y son muchas más cosas. Está en discusión la cuestión de los granos, la cuestión del acuerdo de granos, del reparto de granos, de la salida de granos de puertos ucranianos que vence el mes que viene. Son muchas cuestiones. En el medio, algunas perlas de optimismo. La iniciativa de Lula da Silva de mediar en el conflicto, que está siendo evaluada por Moscú en este momento, alguna posición de China que abre la puerta a una hoja de ruta para posiblemente establecer un plan de paz, pero todo esto lejano, bien lejano. Hoy por hoy lo que se ve es que tanto Rusia como Estados Unidos están comprometidos a un esfuerzo bélico, y la gran pregunta es cuándo termina, y esto es lo que no se ve, y esto es lo que preocupa, que no se ve una fecha final ni una luz al final del túnel. Esto es lo que preocupa. Gracias, Emilio. Un abrazo. Abrazo grande para ustedes. Hasta siempre. Hasta luego.